Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de A Fondo con María Emma. Y esta vez vamos a hablar de historias de mujeres. No necesariamente todo es política, siempre en A Fondo con María Emma. Eh, y yo recuerdo una anécdota cuando éramos jóvenes y fuimos una vez, siendo chiquitas, a Naciones Unidas y había todos los retratos de los secretarios generales, hombres, por supuesto. Y cuando volví como embajadora en el año 14, pues nos propusimos todos empezar una campaña para que ojalá llegara una mujer a la Secretaría General de las Naciones Unidas. No llegó mujer, pero tuvimos 7 de 13 candidatos y por supuesto elegimos a Antonio Guterres, que resultó más feminista que cualquiera de nosotros. Y hoy vamos a estar en 2 zonas geográficas separadas por 300 kilómetros, pero con las mismas problemáticas, Antioquia y Chocó, con las mismas dificultades, con las mismas esfuerzos de vida, con 2 mujeres que a pesar de esa distancia se parecen en mucho. El río las une, el agua las une, la una nacida en Nechí, en Antioquia, en una mina donde era prácticamente difícil que una mujer entrara, hija de mineros, y la otra en Bojayá, una zona estigmatizada y muy golpeada por la violencia, pero que en otros tiempos fue una zona agrícola extraordinaria. Así que bienvenidas a Gina Chávez y Rosmira Valencia. Vamos a hablar con ustedes en un rato. Volvemos en un segundo a Fondo con María Emma. Pues Rosmira Valencia es hoy encargada del tema de género y mujer en la gobernación de Chocó. Pero yo quería comenzar por esa infancia, esa Bojayá, que era como tierra promisoria, ¿no? Tal vez hoy la tenemos, sí, como yo decía en la introducción, como estigmatizada, pero ¿qué era esa infancia con muchos, muchísimos hermanitos? Cuéntenos un poquito cuál era esa tradición y ese comienzo de su vida. Bueno, pues un comienzo de vida muy alegre, eh, al igual que todo lo que tenía que ver con nuestro territorio en ese momento. La verdad es que los recuerdos que yo tengo de Bellavista y de todo el municipio de Bojayá son los mejores, son de mucha abundancia. Eso es como lo que más me marcó, porque vivíamos en Bellavista y en Bojayá, el río Bojayá es la zona agrícola del municipio de Bojayá, donde se cultiva. Mi papá toda su vida ha sido agricultor y era de los mayores agricultores de la zona, cultivaba plátano, cultivaba cacao, así que siempre había como mucha abundancia en nuestra casa. Así, ese es como el mayor recuerdo, pero no era solo mi papá, sino que toda la comunidad tenían por tradición tener una finca y poder proveerse de todo lo que necesitaban en esa finca. O sea que no existía esa violencia que después le conocimos a Chocó lamentablemente y a Bojayá en particular. Esa infancia No, no pasó eso. no, eran tiempos de mucha articulación entre comunidades, en la misma comunidad, era de mucho compartir. Me acuerdo mucho que siendo una niña veía a los jóvenes que se cruzaban a Vigía del Fuerte a bailar en las noches o se iban a Puerto Conto. O sea, eso significa, y era de noche que se comunicaban, eso Claro. significa que era un territorio sano, era un territorio seguro, era un territorio en el cual la gente se podía mover con toda la tranquilidad del caso. Esos son los recuerdos especiales que realmente tengo de Bellavista, del municipio de Bojayá. Y antes de irnos a Antioquia y a Gina, quería preguntarle 2 cosas que hablando con usted antes me decía, usted es una de 20 hermanos, que es una cosa muy increíble, Sí, debe ser una sí. difícil, pero también maravilloso. Y segundo, usted me contaba que tal vez lo que más le impresionó inicialmente era que en los libros de historia las heroínas prácticamente no existíamos, eran como historias de hombres en los libros de texto de la escuela. Así Cuéntenos un poquito eso. Así es, a mí siempre me gustó mucho la historia y cuando revisaba esta historia me marcó eso, que yo no veía por ningún lado, veía mujeres que tuvieran papeles protagonistas, que fueran las que contaran la historia
historia. Pero además de eso, era también la misma situación en nuestras comunidades, que yo veía siempre que había una situación que las mujeres debían como esperar el permiso, debían depender de sus esposos, de sus maridos, o inclusive hasta de los hermanos, de los papás. Era una situación que yo veía muy claramente que las mujeres estábamos como en un segundo plano. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, y ya entendemos que eso fue lo que la llevó donde está hoy, ya vamos a hablar de eso, pero Así es. a 300 kilómetros otra mujer logró superar también esos estigmas, tal vez, y esos fetiches que existían en las zonas mineras antioqueñas, en Nechí y Puerto Nare. Gracias, Gina Chávez, y cuéntenos un poquito cómo fueron esos primeros años y cómo se atrevió usted a entrar a una mina cuando eso era absolutamente prohibido, aún siendo su padre minero. Gracias, embajadora. Sí, una experiencia muy bonita. Desde pequeña, yo puedo decir que yo nací, me crié y me formé en esa hermosa actividad que es la minería. Esa minería bonita, esa minería de nuestros abuelos, de nuestros padres. Ahí me formé, ahí nací, literal. Eh, yo puedo decir que dentro de una mina pude nacer con parteras. Yo nací con parteras dentro de una mina, una experiencia que hoy comprendo o la asumo con muchísimo cariño, con muchísimo amor, porque en el pueblo donde vivíamos, que era en ese entonces Nechí, Antioquia, es un pueblo muy pequeño y en ese entonces mucho más pequeño, pues en ese entonces no teníamos todavía hospital, no teníamos un centro médico donde poder atender los partos de los niños, y con mi papá vivíamos en un campamento minero, en una vereda del municipio, ni siquiera en el municipio, en la cabecera, sino en una vereda que se llama Los Cargueros, 100% minera, de vocación minera. Nací en esta mina con dos parteras. El embarazo de mi madre fue un poco difícil, pero nací con el esfuerzo pues, de estas dos parteras. Yo recuerdo, no, mi madre me cuenta que tuvieron que improvisar la camita con madera que pudieron encontrar en el campamento para que pues, yo pudiera estar un poco más cómoda y tener mis primeros meses de vida allí en el campamento. Compartí lo que es la ruralidad. Estuvimos mucho tiempo allí en las minas de mi padre, pero posteriormente fui a vivir con mis abuelos en un municipio también de vocación minera, el municipio de Puerto Nare, Antioquia. Ese municipio me vio crecer, ese pueblo me vio crecer. Allí tuve mis amigos, mi entorno, la comunidad, los vecinos. Fue una época muy bonita, igual que Rosmira. Fue una época muy, muy hermosa. Yo fui criada pues con abuelos y eso es hermoso pues tener uno de los abuelos inculcando esos valores, esos principios. Yo creo que lo dejan a uno ya para toda la vida muy, muy, muy formado en lo que es el ser humano, que es lo más importante. Sí, lo que veo de las dos es que, ay, esa Antioquia, ese Chocó, que hoy son tan violentos, lamentablemente, donde el conflicto nos afectó tantísimo, no nos tocó. Yo soy de Medellín y afortunadamente cuando era chiquita tampoco tuvimos ese grado de conflicto. ¿Qué hizo Gina que pensara de pronto salir de Puerto Nare entonces, de esa infancia grata, e irse a Medellín, estudiar y dedicarse todavía a la minería, desde otro punto de vista, no propiamente en el socavón, pero sí dedicarse a la minería? ¿Qué heredó que la hiciera continuar en eso? Mira, a pesar de que yo no viví el conflicto, yo estaba muy pequeña y mis abuelos y mi mamá siempre trataron de protegernos mucho porque estábamos muy pequeños. Recuerdo que vivíamos en la casa de mi abuela. Mi abuela es una matrona. Éramos 8 niñas, 2 niños, todos nietos, más los tíos, que los tíos se criaron conmigo como hermanos. Hoy mis tíos son mis hermanos porque todos estábamos en la misma casa. Y ellos trataban de protegernos mucho de lo que pasaba y que nosotros viviéramos la fantasía de que tienen que vivir los niños. Pero uno siempre escuchaba cosas y recuerdo incluso que teníamos que correr hacia un morro. En este morro está ubicada todavía en Puerto Nare la base militar del municipio.
y teníamos que correr porque había amenaza de que los grupos y la guerrilla en Toma guerrillera, sí, exacto. Iba a invadir el municipio. Yo recuerdo que todo el pueblo, en 2 ocasiones tuvimos que correr al morro, pero pues estábamos muy pequeños y pues no profundizamos mucho en el tema. ¿Qué me hizo a mí volver a la minería? Es que nunca me aparté de ella. Cada vez que tenía la oportunidad de visitar a mi papá, mis vacaciones eran en las minas con mi papá. Mi papá era mi maestro. Mi papá me enseñó no solamente temas relacionados con la actividad y temas técnicos, pese a que mi papá es un minero empírico, un minero tradicional, me enseñaba muchos aspectos técnicos, pero me enseñaba más desde la parte humana, la forma de tratar las personas, de tratar su entorno, su comunidad, su gente. Los trabajadores eran su familia, y así lo, digamos, lo incorporé yo a mi ADN, trabajar por la comunidad. Y tuve la oportunidad también en Puerto Nare de compartir con líderes, mujeres, líderes comunitarias, mujeres muy, muy valientes, que incluso para aquella época, pues me parece que eran muy valientes, porque pues hoy podemos hablar mucho más de empoderamiento femenino a como podíamos hablar en aquella Claro, les tocó. Y en el caso de Rosmira Valencia, voy trabajando desde la gobernación en el tema de género y mujer, teniendo una hija, Isa, una mujer chocuana, que ya le tocó otra cosa. ¿Qué ha cambiado para la mujer rural? Si es que algo ha cambiado. Esas Rosmiras que llegan hoy, si usted tuviera una campaña muy bonita ayer y antier de ONU Mujeres conmemorando el Día de la Niña. Y decían, ¿por qué no nos escribimos una carta nosotros mismos? ¿Qué consejo le daríamos a la María Emma o a la Rosmira o a la Gina hoy en día si tuviéramos 12 años? ¿Qué hacer bien y qué no hacer bien? ¿Ha cambiado o seguimos, o lamentablemente todavía hay más ahora con ese COVID-19, con esta pandemia? La situación de la mujer es difícil en Chocó. Bueno, yo creo que la situación sigue siendo muy difícil porque en nuestro territorio además se suman otros elementos que tienen que ver con las mismas condiciones de infraestructura de nuestros territorios. Yo creo que lo que ha cambiado un poquito es que hoy podemos hablar con mucha tranquilidad de derechos de las mujeres. Y podemos llegar pisando duro a cualquier institución y decir, es que nosotros tenemos derecho, o por favor necesitamos que trabajen en dirección A. Yo empecé en un proceso organizativo de mujeres, específicamente hace 28 años, pero hace 30 años atrás, hablar de derechos de las mujeres en nuestro territorio era una utopía. Y me acuerdo mucho que cuando nosotros empezamos a tocar el tema, a ir a las comunidades, muchos se burlaban de nosotras, nos veían como desocupadas, ¿cierto? Pero hoy yo creo que lo bueno de eso es que el tema se ha logrado posicionar en la sociedad. Las mismas mujeres, la mayoría, entienden que tienen derecho. La institucionalidad también hoy entiende que debe de trabajar en pro de los derechos de las mujeres. ¿Qué le diría yo si tuviera 12 años a otras mujeres que también era lo mismo que yo me preguntaba en ese entonces? A mí siempre me llamó mucho la atención la autonomía de las mujeres. Y gracias a Dios, mi papá, en medio de su formación, porque mi papá pues no era un hombre de universidad, pero siempre en el caso de la familia nos dio una posición muy importante a las mujeres, ¿sí? Éramos un referente importante para él, nos cuidaba, pero también nos daba esa oportunidad o nos inculcaba que debíamos estudiar. Entonces, para mí el tema de autonomía sería lo que yo hoy, y de hecho, gran parte de mi trabajo lo hago básicamente por eso, porque yo hoy pienso que las mujeres debemos de tomar, somos nosotras que debemos de tomar la decisión de qué hacer. No debemos de seguir esperando
que el Estado o que sea un marido o que sea otra persona que nos solucione lo que nosotras debemos de ser. Si nosotras tenemos claro desde niña lo que queremos ser, si nuestra familia le inculcan a sus hijas, así como le inculcan a sus hijos, esa autonomía, ese reconocimiento y esa valoración por sí misma, seríamos mejores seres humanos, seríamos mujeres que podríamos, como de hecho lo hacemos, pero lo podríamos hacer en mejores condiciones, porque todavía siguen siendo muchas las mujeres las que no pueden muchas veces acceder a los espacios de toma de decisión o a formaciones mucho más altas. Sí, que yo creo que ahí está como esa diferencia, o sea, que el consejo que usted le daría a sí misma, a usted misma, Sí. cuando era chiquita, es autonomía y de pronto la independencia económica, Gina, que no sé, en todo el caso de todas nosotras es que muchas veces esa dependencia económica es la que dilata la autonomía, es la que dilata esas decisiones. En mi caso yo les diría que era como el tema del miedo. Yo me acuerdo que con mi papá vivíamos en 2 pisos y él tenía, éramos 6, 5 mujeres, y cuando yo nací, como que dijo, otra mujer le dijo al médico, como esperando que le naciera un último hijo que era el más chiquito, que iba a ser niño, y me educó como un niño. Y me decía, baje por un vaso de agua. Y yo decía, ay, papá, qué miedo. Y me decía, miedo, esa palabra, bórresela del vocabulario. Si yo pudiera aconsejarle, tengo un hijo y no una hija, pero si pudiera aconsejarle a ella, pues es eso, quitémonos el miedo. Y creo que autonomía y el tema económico, Gina, que no sé, en el caso suyo, qué fue, pero ¿qué es ese consejo que uno le daría a la chiquita que fue usted a los 12? El mismo consejo que te hubiese dado embajadora en ese momento, muy parecido al de tu padre. El consejo es, sí se puede, sí se puede. Las mujeres tenemos cualidades y dones excepcionales que debemos aprovechar. Podemos hacer un gran camino, podemos formar un gran camino. Las mujeres hay que darle esa autonomía para que pueda alcanzar esos sueños y esas metas que se proponen. Las mujeres hoy en día incluso representan un eje de desarrollo. A las mujeres hay que dejarlas participar, a las mujeres hay que incluirlas y darle un trato igualitario o equitativo en el tema pues, de empoderamiento femenino. Y es eso, es empoderarnos, es dejar los miedos, es atrevernos a soñar, es ser disciplinadas, muy disciplinadas. Yo pienso que la disciplina es uno de los factores importantes y que esto no solamente es para las mujeres, es para cualquier ser humano. La disciplina en alcanzar lo que te propones, en buscar, en trascender incluso. No es quedar estático, porque es que cuando nos quedamos estático todo queda congelado y no podemos congelar la vida. Y si lo podemos hacer desde temprano, lo podemos hacer desde jóvenes, hay que aprovechar el momento y aprovechar las oportunidades. Ese es el consejo. María. Buenísimo. Yo pensaba uniendo dos cosas, otra vez volviendo a Naciones Unidas. Eh, Sé que las dos vienen trabajando fuertemente desde sociedad civil, desde gobiernos locales, regionales, en el tema de los objetivos de desarrollo sostenibles. Todos los que nos acompañan hoy saben que es esa agenda que Naciones Unidas se fijó para el año 2030 de cómo será nuestro desarrollo. Lamentablemente se le atravesó el COVID a esa agenda, y no solo desde el punto de vista presupuestal, sino de prioridades, pues se nos van a retrasar mucho. La mujer va a tener un papel fundamental en que ese retraso sea menor, y en que logremos dinamizar nuestras sociedades, el hogar, la familia, la economía. ¿Qué se les ocurre? Nada muy sustantivo, no tiene que ser pues la gran filosofía, pero en dónde están, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para ahorrarnos ese tiempo y volver a esa agenda 2030 post-COVID, si es que llegamos a tener un post-COVID, que no sé qué tan grave? Pues sé que estamos grave en Bogotá, también en Quibdó y en Medellín. Rosmira, no sé qué se te ocurre, por dónde movernos. Mira, desde el trabajo que hacemos, yo, por ejemplo, para mí es clave el trabajo del empoderamiento económico con las mujeres. Sí. Yo sigo pensando que en la medida en que una mujer tiene la posibilidad de generar sus propios ingresos, lo demás
hay muchísimas posibilidades que lo pueda desarrollar, bien sea con apoyo o no de otras personas, pero para mí el tema del empoderamiento económico es clave y yo no sé si es porque estoy en un territorio en el cual nosotros en este momento la situación, bueno, ha sido una cuestión histórica, pero ahora es muchísimo más la situación de la generación del ingreso o del empleo, que es muy precario en nuestro territorio porque no tenemos, digamos, grandes fábricas o grandes empresas que generen muchos empleos. Nuestra economía sigue siendo muy extractivista o muy básica, podríamos decirlo así. Y yo creo mucho en la fortaleza de las mujeres. Y en el caso de las mujeres de nuestro territorio, que es de las cosas muy contradictorias, porque nosotras normalmente en nuestra juventud a veces se nota una situación de debilidad en términos de los liderazgos, en términos de ser protagonista de pronto en sus territorios, pero cuando estamos en la edad adulta, las que mandan son las mujeres nuestras, de nuestro territorio. Entonces, claro, el matriarcado de alguna forma, ¿no? Eso, pues seguramente también tiene mucho que ver con la misma situación que vivimos. O sea, estamos en un territorio en donde el 45.2% de los hogares son de jefatura femenina, así que tienen que jugársela como sea. Pero entonces allí está. ¿Cómo podemos seguir avanzando en que, en que las mujeres puedan ganar en su empoderamiento económico, en su misma localidad, generar estrategias que les permitan prestar servicios desde lo que saben hacer en sus espacios? O sea, para mí ese sigue siendo la parte clave. Hoy creo que también le adiciono el hecho de cómo mejoramos el tema de conectividad y de comunicación en nuestros territorios. Sabemos que en el caso de Chocó, el 70% de la comunicación es mucho más costoso, mucho más difícil. Estamos en un territorio que es disperso. Entonces, si estamos en un territorio disperso, ¿cómo acortamos las distancias? Y creo que la comunicación, todo este boom que tenemos hoy de la comunicación virtual, puede ser una vía para que no se sigan sintiendo las mujeres que están por decir algo en Pizarro, o las mujeres que están en Acandí, en Jurado, las partes más fronterizas del territorio, no se sientan tan alejadas y que podamos acercarlas. Me parece buena esa estrategia. Y antes de pasar a Gina, yo quiero que cuando terminemos me cuenten su relación con el agua, con los ríos. Yo sé que bueno, tanto Bojayá como Apartado, como Quibdó, como Nechí, todos tienen mucho que ver con el agua. Entonces, el agua tiene mucho que ver con las mujeres. Me gustaría mucho esa reflexión. Pero Gina, ¿qué sería esa solución que la mujer, ese aporte de la mujer a esta pandemia, que yo estoy segura que si no la empujamos nosotros, no sé quién? Una cosita, una reflexión breve. Mira, los objetivos de desarrollo sostenible para mí son transversales todos a la mujer, y esas agendas tienen que contemplar la mujer como eje central. Hay mucho potencial. Yo considero que la mujer, desde el punto de vista económico, cuando se empodera la mujer, como mencionaba Rosmira, puede generar un desarrollo no solamente desde lo económico, sino también que va a tener un impacto social. La mujer por naturaleza somos cuidadoras, somos madres, protegemos, y hay un aspecto muy importante en esa sostenibilidad que es el asunto ambiental, ¿sí? Proteger nuestros ríos, precisamente, proteger nuestro medio ambiente. Entonces, es empoderar a la mujer, porque la mujer, además, en su personalidad, nosotras somos apasionadas por lo que hacemos. Y cuando tenemos convicción y tenemos algo muy puesto, hacia allá vamos, y lo hacemos con principios, con valores, porque así nos criaron. Eso somos las mujeres. Entonces, a mí me parece que la agenda tiene que contemplar a esa mujer como eje central y empoderarla para ese desarrollo.
No es Pues posible. buenísimo. Y esa relación con el agua en el Rosmira, total, ¿no? En ambas ciudades, en ambos municipios. Sí, Usted, sí, sí. tú Nosotros, también, ¿no, Gina? me acuerdo que en algún momento hacíamos un programa de radio que se llamaba La Cultura del Agua. Y es porque consideramos que Chocó, la parte central de su cultura está, bueno, el territorio y el agua como un elemento de mayor riqueza o de mucha riqueza en nuestro pueblo. Pues el hecho de que tengamos, de que el 70% de nuestros territorios se comunique vía acuática y todo, hay muchos pueblos nuestros que todo gira alrededor del agua, ¿sí? Porque es de allí. Bellavista, uno de ellos, ¿o no? No Bellavista, allá, ¿cierto? uno de ellos, sí, para mí por lo menos mi infancia en esa conexión con el río, cuando había verano, salía una playa en la mitad del río y eso era, o sea, pues para nosotros el río es el parque, ¿sí? Claro. El río era el espacio también de los juegos, del entrenamiento, ¿sí? Entonces, esa relación con el agua es muy vital para nosotros, además, porque de allí extraemos gran parte de lo que es nuestra alimentación. Nosotros somos más del consumo de pescado, más que de carnes, ¿sí? Carne, claro. Entonces, y la abundancia, y bueno, cuando el río se aniega o cuando se sube como la experiencia que significaba de niño o de niña jugar en el río anegado, para nosotros, para los niños no era un problema, era la oportunidad de aprender a nadar. Claro, claro, me imagino. Y en el caso de Sí, Gina también, porque yo creo que la sí, minería tiene mucho que ver con el agua, ¿no? También muy cercano. claro, sí, Exacto. Bueno, primero, el agua en mi municipio también era para Rosmira, sí, el paseo para nosotros en el Sí. colegio, en la escuela, incluso cuando voy a mi pueblo trato de visitar esos lugares turísticos. Ahorita el municipio de Puerto Nare contempla dentro de su plan de desarrollo como pilar fundamental tener el turismo e incentivar la economía también a través del turismo, porque hay unos lugares mágicos en Puerto Nare. Tenemos la conexión entre el río Nare y el río Magdalena, que esto es hermoso, y hay, digamos, sitios turísticos emblemáticos ya en el municipio. Entonces, tuve toda esta experiencia y la idea es que el municipio siga incentivando y promoviendo el turismo como pilar de su desarrollo económico. En la minería, Pues en la minería el también. agua, sí, claro, nosotros en la minería tenemos que contemplar la protección de los ríos y los proyectos que tienen los estudios de impacto ambiental, donde contempla esa protección de los ríos, porque por supuesto debe contemplar son proyectos exitosos, porque ahí debe partir todo, proteger el medio ambiente y partiendo pues de nuestros ríos, que es nuestra mayor riqueza. Entonces, eso contempla la minería bien hecha, eso contempla una minería con buenas prácticas ambientales y sociales, porque cuando protegemos los ríos, protegemos nuestras comunidades. Entonces, hay Qué bonito. Ujú. proyectos muy importantes hoy en el país que uno dice, vale la pena abrir un poco la mente, escuchar y conocer esos proyectos que de verdad generan desarrollo y están protegiendo nuestros recursos naturales, que es lo más importante. Gracias a estas dos mujeres que nos han dado esta gran lección de vida, a Gina Chávez en Medellín y a Rosmira Valencia en Quibdó. De verdad, una historia conmovedora para todos aquellos que nos han seguido en redes sociales y a quienes esperamos en 8 días, el domingo próximo, con otra nueva historia y con otra nuevo A Fondo con María Emma. Hasta entonces.